Muy bien, vamos entonces a volver un poquito al tema número 1. Yo le di así como una reseña, ahora volvemos atrás nuevamente. Primero, un servidor convertido. Un servidor convertido es un servidor transformado. Quiero comparar nuestra conversión a la conversión que hizo Jesús en las bodas de Caná. Ahí se convirtió, ¿qué? Bien. El agua se convirtió en vino. Ahí fue necesario que hubiera una liberación de fe. Hubo alguien que detonó la fe, que hizo que se expandiera la fe. ¿Quién fue? Mujer de fe. No puede transmitir fe quien no la tiene. Pero el que tiene fe auténtica es un comunicador de fe, porque la fe es imposible no transmitirla cuando se la tiene. La fe es esencialmente comunicativa, es expansiva. Yo tengo fe y sin darme cuenta voy a estar transmitiendo fe a la asamblea. Pero si no la tengo, ustedes se van a dar cuenta enseguida que no tengo ningún poder de modificar el nivel de fe de nadie. ¿Por qué? Porque yo estoy en crisis de fe, mi fe está en los primeros niveles. Por eso necesitamos una gran fe para tener una conversión que sería a partir del nivel de conversión en que nos encontramos ya. Sí, todos estamos convertidos, sí. Pero ¿dónde está el nivel de nuestra conversión? Pues tenemos que convertirnos a partir de ese nivel de conversión que ya tenemos. Esa conversión, esa fe, para nosotros tiene que ser también una fe no solamente teologal, sino una fe carismática. Y nuestra fe carismática está directamente relacionada con el nivel de conocimiento que tenemos de la persona de Jesús. Nuestra fe cristiana será tan vigorosa cuán sano y fuerte sea el nivel de conocimiento que tenemos de la persona de Jesús. Cuanto mejor le conocemos, mayor puede ser nuestra fe o mayor debe ser nuestra fe. Porque fe también consiste no solamente en conocerle, sino en adherirnos a él. Dice que los demonios le conocen y le conocían muy bien, pero no se convierten. ¿Por qué? Porque ellos ya tomaron una decisión contraria al plan de Dios y tomaron esa decisión en un nivel de eternidad. Por eso tomaron una decisión irreversible. No son convertibles los demonios. Jesús, que llama a todos a la conversión, nunca llamó a un demonio a la conversión. Ellos ya decidieron libremente ese derrotero contra Dios. Por lo tanto, son enemigos de Dios y enemigos del hombre irreversibles. Nosotros estamos en el tiempo de prueba, nosotros somos reversibles. Entonces nuestra conversión, para que sea buena, teníamos que tener bajo en función del conocimiento que tenemos de la persona de Jesús. Y hablando de eso, yo quiero compartir con ustedes también un poquito de experiencia y revelación personal. Nosotros tenemos bastante buena fe en cuanto al nivel de conocimiento que tenemos de la sabiduría de Jesús. Creemos en la sapiencia de Jesús. Creemos muy bien en su sapiencia, en que es omnisciente. También tenemos un correcto conocimiento de que es omnipotente, de su poder. Tenemos bastante bien puesta la fe en cuanto al conocimiento del poder del Señor y en cuanto al conocimiento de la sabiduría de Dios. Pero hay otro aspecto del Señor donde estamos muy empobrecidos y eso influye en nuestra fe carismática.
Y es que tenemos una gran ignorancia de los sentimientos de Cristo. Nuestra fe anda bastante bien en cuanto al poder de Cristo, en cuanto a la sabiduría de Cristo, pero somos muy pobres en cuanto al conocimiento que tenemos de su piedad, de su ternura, de su bondad, de su misericordia. Me faltan adjetivos en cuanto a su bondad. Y eso influye en esto. Vamos a determinar 3 niveles de fe. El primer nivel de fe carismático sería creer que el Señor puede actuar, que el Señor tiene poder para actuar en tal conflicto, en tal problema, en tal cuadro, en tal y cual situación. Ahí nuestra fe no encuentra dificultades. Él puede. Ustedes saben que una vez se acercó a él un hombre y le dijo: Señor, si tú puedes, haz algo por mi hijo. Y al Señor no le gustó nada ese nivel de fe. Ese no creía siquiera que pudiera. Por eso Jesús le respondió: ¿qué es eso de si puedes? ¿Se acuerdan? Ahí nosotros no tenemos dificultades, superamos el primer escalón de fe. Pero el otro nivel de fe, ya mucho más difícil que ese de superar, es creer que además de poder, quiere. Señor, tú puedes. Llegó un leproso a ver a Jesús y le dijo: Señor, si quieres puedes limpiarme. ¿Y Jesús qué le respondió? ¡Quiero! Amigo. Porque la dificultad del primer nivel de fe estaba superada ya. Así que ese tenía una fe superior al otro, que dijo: si puedes, haz algo. Si no puedes, mala suerte. Ay, qué bien, qué conocimiento que tenía de Jesús. No tenía ni siquiera el primer paso. Este tenía un conocimiento superior que decía: si quieres, tú puedes. Ahí le gustó más. Pero eso nos pasa a nosotros. Ahí es donde está nuestro talón de Aquiles en la fe carismática. Nosotros oramos: Señor, yo sé que tú puedes, pero que quieras no estoy tan seguro. Que quieras no estoy tan seguro, porque si puedes y yo te lo pido y no pasa nada, ¿qué pasa? Es porque no debes querer. Y a lo mejor quiere. Casi seguro que quiere. Lo que puede que no coincida su querer con la manera, porque nosotros le queremos dar consejos a Dios, hasta le pedimos cómo lo tiene que, le enseñamos cómo lo tiene que hacer y cuándo lo tiene que hacer, y no sea que se demore, que llegue tarde. Y entonces ahí es donde está nuestra dificultad en la fe. Mire, si me permiten demorarme un poquito para orar, por ejemplo, que en la renovación se ora mucho por enfermos. La primera condición para orar por un enfermo es que el que ore tenga compasión, que sea un vehículo de la compasión que el Señor tiene por el enfermo. ¿Entiendes? Porque el Señor seguro que le ama más que vos. Vos intercedes por uno que el Señor le ama, que le ama mucho más de lo que tú le amas. Entonces nosotros intercedemos. Entonces la primera condición es tener una gran compasión por el enfermo. Y la segunda, ¿cuál sería entonces? Creer que el Señor le ama y va a hacer lo que más convenga, lo mejor, lo que más convenga. Va a obrar, el Señor va a obrar, porque el Señor le ama y el Señor está escuchando mi oración, porque mi oración está llena de compasión. Pero también, además de la compasión, tiene que estar el elemento fe. Y la fe no se tiene si no se conoce
si no se conoce a Jesús. La fe no se tiene si no conozco los sentimientos de Cristo, si no conozco la bondad de Cristo, si no conozco su ternura, si no conozco su amor, por más que conozca su poder y crea en su poder y en su sabiduría, si no conozco en su bondad, ahí es donde está fallando, como dije al comienzo, nuestra fe. Y la otra condición para orar por un enfermo, y esto es como un paréntesis, es que el que ora debe estar desprovisto de toda ventaja personal, de todo salario, sea material, incluso espiritual, que no busque para nada ninguna tajada, ni siquiera en prestigio, ni siquiera en consideración, ni siquiera en gratitud, ni siquiera en que me lo agradezcan. O sea que si yo estoy desprovisto de todo interés, de todo salario, que no tiene por qué ser en dinero, pero hay muchos salarios disfrazados, que pueden ser consideración, reputación, prestigio, vedetismo, etcétera. Pero yo busco solamente el bien de ese enfermo porque tengo compasión de él y no busco ningún interés. Entonces ya estoy cumpliendo con otro requisito. Gratis lo has recibido, denlo también gratis. Pero el Señor a renglón seguido le dice que el obrero merece su salario. Entonces, ¿cómo conjugamos esto? Eso quiere decir que debes ser tan humilde que si te hacen una atención, tienes que hacer como Jesús también, que aceptaba con humildad las atenciones, con gratitud y consuelo, pero no que lo busques nunca. ¿Entiendes? Porque el obrero merece su salario. ¿Por qué? Porque el orar también es un servicio en la renovación. Bueno, estaba viendo, el tema que estamos viendo es la conversión. Y esto viene porque la conversión tiene que estar en función del nivel de conocimiento que tenemos de Jesús y del nivel de fe. Está todo unido. Entonces viene el tercer nivel de fe. Yo sé que tú puedes. Yo sé que tú quieres. Y ahora el tercer paso. Parece fácil. Yo sé que tú lo harás. Tú lo harás. Esa es fe carismática. El Señor lo hará. Es oración de fe. ¿Cuándo lo va a hacer? No podemos emplazar a Dios. A Dios no le puedes poner fecha de vencimiento. Lo harás. Soberanamente el Señor lo hará porque el Señor le ama. Entonces, ¿qué pasa? Cuando oras por un enfermo y tú ves ningún resultado, a lo mejor ves resultados contrarios a los que tú estás pidiendo, ¿tú crees que esa oración no fue escuchada? Nunca desanimarse jamás. Uno que ora por los enfermos nunca puede desanimarse cuando ve que no hay respuesta. Y eso es difícil, porque ahí es donde está a prueba mi fe. Yo sé que tú vas. Mire, no es ahora el momento porque estamos hablando de otra cosa, pero ¿cuánta experiencia tenemos en eso? ¿Cuánta experiencia? A mí el Señor me dio una lección una vez que nunca me la voy a acordar. Yo le andaba pidiendo al Señor unas gracias, que era con buena intención. Y llevaba más de un año pidiéndole una gracia, nada. Y no pasaba nada. Y entonces yo ya estaba como dejando de orar. Estaba por dejar de orar ya. Total, mi oración no sirve para nada. Dicen que la oración es que mueve el brazo de Dios. La mía no mueve ni la hoja de un arbolito. Mi oración, yo estaba así. Y el Señor me dio una respuesta. Me respondió con un milagro. Es un poco largo contarlo. Yo tenía un amigo y mientras yo me fui de vacaciones, el amigo había fallecido, ¿no? Y yo, claro, no estuve al lado de él ni cuando murió, ni en el sepelio, ni nada. Y entonces, lo que sí me acordaba de él siempre en la misa, a la noche. Y había pasado un año ya de eso. Y ya después yo ya
no sé, estaba con esa crisis de que mi oración no sirve para nada. Y un día salgo a visitar a un cliente allá al Bajo Flores y de regreso me descuidé y veo que el reloj había avanzado y no llegaba a tiempo para la misa donde habitualmente yo iba a misa. Y entonces me dijeron, mira, ahora son las 8 de la noche, no vas a encontrar misa en ninguna parte, era un día de semana, agarra por ahí por Nazca, hacia afuera, hay una plaza, hay una iglesia, ahí hay una misa a las 8:15 aproximadamente. Y era noche, voy a la misa a ese lugar, allá, en un lugar bien alejado de la ciudad, allá, era la parroquia de la Candelaria, allá en el Flores, afuera. Jamás en ese barrio fui a misa, y menos a esa hora. Llego a la misa y cuando entro adelante bajan un telón y dice misa funeral aniversario por el alma de fulano Luis Ángel Sicitano, mi amigo. Yo cuando veo su nombre me estremecí, miro para el lado, voy a saludar a la viuda y me dice, José, ¿dónde andas? Anduvimos buscando, no te pudimos encontrar. ¿Quién te avisó que hoy era la misa de Luisito? Yo, que no sabía qué decir. Bueno, a mí alguien me avisó. Allá encuentro los otros amigos, pero ¿dónde están metidos, José? ¿Quién te avisó? La viuda, porque hoy era la misa de Luisito y era el aniversario. Que anduvimos buscando, te llamamos aquí, allá, no te encontramos. Y yo estaba en la misa de mi amigo, yo no sabía. Pero ahí esa noche el Señor me enseñó de que yo no tengo por qué conocer los resultados de mi oración. Yo debo entregarle la oración como quien entrega un obsequio y no estar esperando si le gusta el obsequio, no le gusta el obsequio, a ver qué te parece del regalo que te hice. Por eso muchas veces cometemos el error de orar por un enfermo y al ratito de orar ya le preguntamos, ¿cómo te sentís? Y resulta que en vez de tener nosotros compasión por el enfermo tiene compasión por nosotros y nos dice un poquito mejor. Un poquito mejor. Pasa de eso, ¿eh? O sea que no, orar y confiar. Porque más le ama el Señor a la persona por quien yo oro de lo que yo le amo, aunque sea mi hijo. Por eso hay que evitar caer en oraciones obsesivas. Las oraciones obsesivas son muy típicas de las mamás, por los hijos, o por las hijas, o por los nietos, o por los maridos. Oraciones obsesivas, porque ya lo apabullamos a Dios y creemos que nosotros lo amamos más de lo que el Señor le ama. Y entonces nuestra oración se torna obsesiva. Muchas veces yo he tenido que canjear oraciones, porque me di cuenta que una muchacha había roto el noviazgo. Y entonces, claro, como estaba en un clima afectivo muy particular, estaba ayunando fuertemente por el muchacho se les había picado. Y ella ayunaba y oraba día y noche, se estaba consumiendo. Y entonces vino a consultarme cómo podía orar mejor, que estaba dispuesta, quería hacer 40 días de ayuno. Y entonces yo me di cuenta que era una oración obsesiva. ¿Y por qué? En esos casos no hay que orar así. Porque al orar, yo lo que le tengo que pedir al Señor es que si a mí me quitó del corazón de Él, pues que me lo quite a Él del mío. Pero al orar lo estoy hundiendo más en el corazón. ¿Se dan cuenta? Y esas oraciones pueden llegar a ser obsesivas. Entonces yo decía, vamos a hacer una cosa. Tu oración es una oración enferma, ese ayuno enfermo, porque tú estás enferma, toda esta oración es enferma. Mira, dame el nombre de esa persona. Voy a orar yo por él y tú ora por mis intenciones, no vas a tener ninguna obsesión. Le crucé la oración y se terminó la obsesión. Ahora, si quieres orar, ora por mis intenciones, que te aseguro que son bastante mejores que yo. Así que hay que evitar esas cosas cuando se ora por enfermo. Bueno, entonces ya tenemos las condiciones de una oración eficaz por un enfermo. Fe,
compasión, desinterés absoluto personal. Allá hay un peligro, porque si yo oro porque quiero quedar bien con la gente o con los parientes, ya mi oración no está bien orientada, ya no es sana. Ya hay un salario, yo ando en busca de un salario ya, de una recompensa. La compasión busca que el enfermo se sane. Mi interés es el bien del enfermo. Por eso yo estoy encarnando la compasión del Señor. Y entonces el otro asunto es no desanimarme cuando no hay resultados. Pero el Señor a veces nos da resultados muy buenos. ¿Para qué? ¿Para qué? Para aquilatar nuestra fe. Como me dio a mí en ese caso, lo de Luis. Entonces yo aprendí ahí una lección. Nunca más me desanimé yo, por más que no tenga resultados, a orar por una cuestión. Los resultados siempre van a ser los mejores para la persona de lo que yo le estoy aconsejando al Señor. El problema nuestro es que nos constituimos en consejeros de Dios, en vez de suplicantes, consejeros. Muy bien, entonces el servidor convertido es el servidor que Dios le tocó el corazón. Tenemos la conversión de San Agustín. San Agustín, el proceso de conversión de él fue largo a través de las Escrituras, fue un proceso bastante largo. Sin embargo, él sintetiza en una frase su conversión. Y es esta la frase: Señor, me has herido el corazón y yo te amé. Mire, me has lastimado el corazón, como una circuncisión del corazón, como una incisión en el corazón. Me has herido el corazón y yo te amé. Es una gracia extraordinaria. La conversión entonces es un trabajo que Dios realiza, al cual yo me debo adherir. Como en las bodas de Caná, los siervos tuvieron que llenar las piletas de agua. Lo podía haber hecho el Señor, pero el Señor no hace normalmente lo que tenemos que hacer nosotros. Las piletas las podían llenar los muchachos y lo hicieron. Pero de ahí para arriba no podían hacer más nada, y ahí empieza a trabajar el Señor cuando se termina nuestra capacidad de obrar. Por eso un servidor convertido puede llegar a ser un servidor comprometido. Pero la experiencia nos muestra que el que no está quebrantado, el compromiso no dura mucho. Porque en los compromisos se va a encontrar con cosas que no gustan, con espinas, con contratiempos, hasta con celos de hermanos. Y vas a decir, aquí no hay amor, y aquí esto, aquí pasa esto. Y entonces lo que interesa es que uno esté quebrantado. El servidor, mientras no está quebrantado, no hay garantías de que sea un servidor perseverante. El servidor es perseverante cuando fue tratado por Dios. Y el quebrantamiento es eso. El quebrantamiento consiste en que el hombre viejo, el hombre carnal, vaya siendo debilitado, desangrado, demolido, pulverizado, y vaya creciendo el hombre nuevo, según Cristo, como dice San Pablo. El hombre viejo tiene que ser quebrantado. Imagínate cómo Dios quebranta a Pablo. Lo voltea primero, pero después todavía tiene que sufrir mucho. Va a ser golpeado, va a ser amarrado, va a ser encarcelado, va a ser echado fuera de la ciudad, va a ser golpeado con vara no sé cuántas veces, dado por muerto. Y después dice que todavía golpeo mi cuerpo para someterlo a esclavitud, no sea que ayudando a otros a ganar la carrera, quede yo mismo descalificado. Y tiene otros términos que dice que cuando soy débil, soy fuerte.
Y cuando soy fuerte, soy débil. ¿Cómo se entiende eso? Cuando se siente fuerte en sus talentos naturales, es débil. El que esté muy seguro de sí mismo, cuídese de no caer. Y cuando soy débil, cuando clamo al Señor, Señor, quítame esta espina de Satanás que llevo en mi carne, el Señor le sale con que mi gracia te basta. En tu debilidad y tu pobreza se manifiesta mejor mi poder. ¿Qué está el Señor haciendo en Pablo? Pablo podíamos decir que ya estaba convertido, pero no estaba totalmente tratado por Dios para ser un apóstol de Jesucristo, para ser el hombre nuevo, pleno, para ser el hombre del Espíritu. Porque hay que dar crecimiento, y eso es muy típico para los servidores. Tenemos que crecer en el hombre interior. Y el hombre exterior, el hombre de fachada, el hombre de aparato, ese tiene que ir siendo esclavizado, demolido y vencido. Nosotros tenemos como dos hombres. El hombre viejo y el hombre nuevo conviven y luchan entre sí en nosotros. En una oportunidad tuve un sueño, y yo sé que ese sueño fue revelador, fue un sueño inspirado. Y en ese sueño he visto que un tigre negro luchaba contra un tigre blanco. Y avanzaba uno sobre el otro, y el otro, había guerra entre los dos tigres. El tigre negro era el hombre viejo, el José Torres viejo. Y el tigre blanco era el hombre nuevo, el hombre del Espíritu, el José Torres del Espíritu, el bautizado en el Espíritu. Pero había lucha, había un forcejeo a muerte. Y entonces yo tuve el atrevimiento en el sueño le pregunté al Señor: Señor, ¿cuál de los dos va a vencer? Y el Señor me respondió: aquel a quien le des más de comer. Entonces ya está claro, ¿eh? Nosotros tenemos que declarar la guerra al hombre viejo, al hombre carnal, al hombre de los instintos, al hombre sensual, en fin. Al decir el hombre estoy diciendo, de más está decir la mujer, ¿no? Pues bien, San Pablo nos muestra que si nuestro hombre viejo se va desmoronando, va surgiendo como una crisálida el hombre nuevo según Dios, porque el hombre del Espíritu apetece las cosas de Dios y se complace en la ley del Espíritu. Pero el hombre carnal tiene una ley de pecado. Por eso él ve en sus miembros una ley de pecado, en su carne una ley de pecado. Claro, arrastramos la concupiscencia. Pero hay que hacerle guerra, nosotros estamos en combate, nuestra situación no es tan fácil. Y entonces hay un forcejeo. ¿Cómo trata Dios estas cosas? Pues la trata de dos maneras: con una fuerza interior y una fuerza exterior. El Espíritu Santo es la fuerza interior. El Espíritu Santo es el que da vida y fortaleza constante al hombre nuevo, porque el Espíritu de Dios viene a nuestro espíritu. El Espíritu de Dios no viene a un hueso, no viene a la columna vertebral, no viene a una muñeca ni a la cabellera. El Espíritu de Dios, dice San Pablo, viene a nuestro espíritu. Lo cualifica, lo enerva. Y entonces ahí está el hombre nuevo, donde está el Espíritu del Señor. Ahora, el hombre viejo que está conviviendo, yo tengo que pasarlo ¿por dónde? Por un proceso. Hay que procesar al hombre viejo. Y el proceso del hombre viejo es la cruz. No hay otro. No hay otro. La cruz. Entonces, por muy carismático que sea, por muy cantarín que sea, por muy
gozo y alegría que tenga, yo siempre estoy en combate y lucha contra mi carne y mi sangre, contra ese hombre viejo carnal que, como decía al comienzo, parece sepultado y no está sepultado, sino desmayado, y te sorprende a cada paso con sus pautas del mundo, con su cultura y con sus criterios, con sus celos, con sus enviditas, muy disimuladas a veces, otras veces no tanto, y así. Entonces, ese proceso es un proceso constante, es una lucha constante. ¿Hasta dónde? Hasta donde Dios quiera. Pero eso quiere decir llevar un tesoro en recipientes de barro. Yo por mucho tiempo estuve equivocado creyendo entendiendo mal esa frase de San Pablo: llevamos un tesoro escondido en recipientes de barro. Y entonces yo creía que el tesoro escondido era la gracia de Dios, y en cuanto pecaba, el vaso de barro derramaba enseguida el tesoro y quedaba todo por tierra. No es así. El recipiente de barro es para ser demolido. Lo que me ayudó a comprender este misterio fue un pasaje del libro de los Jueces, donde está un combate que sostiene Gedeón. Mira vos cómo esto está en armonía con 2 Corintios, donde San Pablo habla del tesoro en vasos, en recipientes de barro. San Pablo, ¿qué dice? Que el hombre viejo tiene que ser demolido, que tiene que ser quebrantado, que tiene que ser roto, que está destinado a ser quebrado. Y me encuentro con que Gedeón, que era pobre, un día Dios le mostró mediante un ángel que tenía un poder de Dios, que tenía el Espíritu de Dios, y que que pusiera en actividad ese poder que ya tenía. Y entonces le mandó demoler unos altares a Baal, lo demolió. Y después le mandó enfrentar a los enemigos. Y entonces él empezó a reclutar gente de la mejor. Fíjense bien. ¿Qué criterios aplicó al reclutar buenos soldados y buenos guerreros? Los criterios del mundo. Cuando tenía 32.000 soldados, Dios le dice: no, son muchos, hombre. Con tanta gente, Israel va a creer que la victoria se la debe a sus propios esfuerzos, y no van a creer que la victoria se la dio Yahvé Dios. Entonces, no, mira, decirle que todos los que tengan miedo a morir y quieran ir a su casa, que se vayan. Bueno, hubo un desbande, quedaron 10.000 de 32.000. De 32.000 quedaron 2.000. Hubo un quebrantamiento del aspecto viejo. Y entonces dice, viene viene Dios y le dice el ángel: no, todavía son muchos, mételos en el río Jordán. Y mira, una prueba así: los que se arrodillen para beber, eso los mandas a su casa. Y los que beban lamiendo el agua así, de parado como un perrito, esos son los únicos que van a guerrear. ¿Cuántos quedaron? 3.000. Ahora, muy bien, fíjense bien, Dios fue desechando poder humano al mínimo. Y entonces dice: ahora, ¿cómo vamos a hacer? Pues ahora vamos a hacer una cosa: meten una antorcha en un recipiente de barro. Esa es tu arma, una antorcha encendida en un recipiente de barro. Y en la otra mano un cuerno, una trompeta que suene fuerte. Y con eso vamos a ganar la guerra. Sí, porque la guerra no la ganan ustedes, yo la gano por ustedes. Mire que es un signo muy importante de nuestra guerra, de nuestro combate espiritual. Y entonces allá se van como Dios mandaba, y en el momento preciso quebraron el recipiente de barro y surgió la antorcha, y con el cuerno a sonar, bueno, se asustaron todos y empezaron a matarse unos a los otros los medianitas. Y así venció Israel.
Y entonces todos decían, la victoria es de Yahvé y de Gedeón. La victoria es de Yahvé y de Gedeón. Así también, ese es un paralelismo precioso con lo que nos enseña San Pablo cuando dice que llevamos un tesoro en recipientes de barro. El recipiente de barro aquí eres tú, y ese recipiente tiene que ser quebrado para que brille la antorcha. Y nosotros, nuestra antorcha es el poder divino del Espíritu Santo. Por lo tanto, no es que seamos muchos los carismáticos los que vamos a vencer en esta batalla. Tal vez el Señor quiere que seamos pocos. Tal vez quiere que seamos hombres nuevos, auténticos en el Espíritu. Tal vez tengamos que sufrir todavía muchas purificaciones y hasta persecuciones, porque sin persecuciones, ¿cómo vamos a ser menos? Es muy fácil hacer proselitismo y llenar salones y agrandarnos creyendo que porque somos muchos, la obra de Dios es una obra floreciente. Y capaz que el Señor está pensando al revés. Yo no quiero muchos, yo quiero buenos. Yo quiero que se vea que esta obra es mía y que la hago con ustedes, pero la obra es mía. Ustedes son recipientes de barro. Yo soy la antorcha. La victoria la gana la antorcha. El recipiente debe ser quebrado. Y en esta misma línea es que Jesús mismo fue recipiente de barro. Él también fue quebrado y fue molido y fue perseguido y finalmente fue entregado. Pero con su resurrección, su glorificación, recibió la antorcha del Padre, esa antorcha inextinguible, y la derramó en Pentecostés y la está derramando en cada uno de nosotros. Lo que el Señor pienso que quiere de nosotros no es que seamos muchos, sino que nos dejemos tratar por Él y que seamos la clase de gente que Él quiere que seamos. Hombres nuevos, auténticos en el Espíritu. Vamos a cerrar porque llevamos mucho tiempo, me estoy excediendo. Vamos a hacer una oración. Y me viene a la memoria esa frase del Señor: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, si hay quebrantamiento, si se quiebra la corteza, surgirá una nueva planta, porque el germen de vida, la antorcha está en el germen, no en la corteza. Jesús entró en una casa y ahí con sus discípulos había una mujer que tenía en su poder un frasco de nardo puro. El frasco estaba allí, pero era como si no estuviera hasta que ocurrió algo. Recién cuando ella quiebra el frasco y derrama todo su contenido sobre Jesús, queda Jesús perfumado y la casa también se llenó de fragancia. Así también nuestra vida. También tenemos el frasco de nardo puro en nuestro interior, pero tiene que ser quebrado, liberado, para que se note y vea que lo tenemos y no lo contrario. ¿Cuál es el proceso de la cruz que estoy soportando yo? Porque un auténtico servidor ha de saber que tiene que ser procesado, en el buen sentido del término. Tiene que sufrir el proceso de la cruz, donde el Padre nos mete el arado, como puso el arado sobre Jesús, su Hijo. Nos pone a prueba, nos quebranta. ¿Y cómo nos quebranta? A mí me quebrantó quitándome aquellas seguridades que eran mi orgullo,
que eran mi timbre de honor y hasta eran mi ídolo. Mi timbre de honor eran los títulos universitarios, que se habían convertido para mí en un ídolo. Yo me sentía seguro y fuerte porque ya había estudiado todo lo habido y por haber para ser un tipo de guita. Yo que tenía plata. Y ese fue el hombre viejo mío. Pero el Señor me mostró que iba por mal camino. Me mostró otro derrotero. Y entonces después me empezó a quitar esas seguridades. Algún que otro fracaso dolorosísimo en aquello que era mi mayor orgullo. Aquel fracaso y quiebra en algo donde era mi seguridad. Y cuando me sentí desvalido, que no me quedaba nada, ahora recién empiezas a servirme. Ahora recién empiezas a servirme. Y ahora esos títulos, tengo que decir con San Pablo, desde que descubrí a Cristo, todo eso lo tengo por basura, por estiércol, y si quieren más gordo todavía, por excremento, comparado con el tesoro escondido. Que el Señor nos diga, nos bendiga esta tarde y vamos a decirle: Señor, quebrántame. Señor, muéleme. Señor, desangra mi hombre viejo. Debilítalo. Agonízalo. Y que surja el hombre nuevo. El hombre del Espíritu. El hombre interior. Según tu beneplácito. Señor, quebrántame. Sea yo frasco de nardo puro. Quebrado y liberado. Sea yo arcilla en tus manos. Sea yo la clase de persona que tú quieres. Quiero seguirte. Renuncio a mis convicciones. Renuncio a mis criterios personales. Quiero seguirte. Glorifica tu nombre en mí. Alabado, bendecido y glorificado. Exaltado y enaltecido. Adorado y gratificado. Sea Señor hoy. Y por eternidad de eternidades. Amén. A ver, yo quiero ser, Señor amado, como barro en manos de las... Algo así, si no la tienen a punto. Algo parecido. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro En manos del alfarero. rompe Mi vida. Habla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Otra vez. Yo quiero ser de corazón, Señor amado. El Señor te está tomando la palabra. Como el barro en manos del alfarero. Rompe mi vida y habla de nuevo. Yo
Gloria a ti, Señor. Bendito, enaltecido, exaltado, glorificado sea ahora y eternamente. Para la gloria de tu nombre, Señor. Bendito sea. Bendito seas. Gloria y adoración a ti. Gloria. Bendito seas, Señor. Gloria. Alijarabakai shikin. Arishiflikurikai marakachitu. Para papaillo, arishiflikurikai. Oh, Jesús, Jesús. Amén, 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 Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí, tan cerca de mí. Tan cerca de mí, cerquita. tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. Busquéis a Cristo en lo alto, y lo busquéis en la oscuridad, Muy dentro de ti, en tu corazón, puedes adorar a tu Señor. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. Háblale sin miedo al oído. Cuéntale las cosas que hay en ti. Y que solo a Él le interesarán. Él es más que amigo para ti. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. ¡Aleluya! Y dense un beso santo en el nombre del Señor. Transmitas el amor de Dios. Yo te amo con el amor del Señor. Yo te amo con el amor del Señor. Puedo ver en tu rostro la gloria de mi Rey. Yo te amo con el amor del Señor.